Hola, hola. Estamos transmitiendo. ¿Ah? Ya necesito asistente hoy. Estás acá al Y lado sí, mío. siempre lo mismo. Se nos cortó. Estábamos hablando. Muy interesante con Santiago Gulat. Tuvimos corte de transmisión, pero ya estamos nuevamente. Qué charla interesante. Se Ahí nos está. cortó. Estos son los desafíos de la tecnología. Ahí ya planteaste uno. Eh, bueno, mirá, son varias cosas lo que dijiste y la verdad que está muy bueno. Primero que hay muchos servicios y demás que se han adaptado a una nueva lógica. Directamente de cómo se repensaba que iban a hacer para este año, se están reconvirtiendo. Y los que menos acostumbrados estaban a eso, bueno, más complicaciones van a tener en adelante. Hay un punto que es importante, particularmente en la Argentina. Uno de los problemas que tenemos es la bancarización. En Argentina cuesta a veces dar distintos planes o distinta asistencia del lado estatal porque muchas veces no hay reconocimiento de esas personas, hay mucha informalidad, hay mucha gente que no tiene cuenta bancaria o que si la tiene tampoco la tiene, no la usa. Digamos, hay mucho desconocimiento financiero. Esto lleva, digamos, como implicancia positiva dentro de lo negativo, a que mucha gente de repente empiece a estar en un sistema que va a estar con muchas mejores bases de datos, mucho más integrado en términos financieros también, con lo cual después pueden quedar factores positivos dentro de la pandemia. Con lo cual, eso me parece que es un punto a destacar. Y por el otro lado, si vemos un poco con sectores, qué es lo que va a suceder, los que vienen creciendo ahora son los sectores de telecomunicaciones, que ahora se nos acaba de cortar, pero que efectivamente es uno de los sectores que viene creciendo. Los sectores que tienen que ver con la distribución, claramente, lo venimos viendo acá, todos los sectores que tienen que ver con el delivery, con el alcance de cosas, vienen creciendo muchísimo. Y el e-commerce viene volando por el aire, ¿no? Pero el gran desafío va a ser, bueno, muchas industrias y servicios que no estaban adaptados a eso, con qué agilidad lo pueden empezar a hacer ahora. Te comento. La OIT de Argentina sacó un informe haciendo alusión un poco a lo que vos contás, que hay sectores que no están comprendidos dentro de lo que es el teletrabajo, esta nueva modalidad que de golpe se adaptó. Es decir, la construcción. ¿Cómo gente de la construcción no te va a hacer, no sé, a pasar un ladrillo por el teletrabajo? Los empleados domésticos, servicio doméstico, tampoco queda excluido de estas nuevas modalidades. El trabajo agrario. Entonces estamos con un problema, porque hay muchos sectores representativos de la Argentina que no tienen forma de adaptarse, Claro. sumado a la falta de conectividad, a la falta de conexión. Hay muchos sectores que no tienen la posibilidad de tener teléfono. Estamos ante nuevos interrogantes, nuevos desafíos para plantear y resolverlos. Recontra. Es súper válido lo que decís, y es cierto. De hecho, acá la construcción es uno de los empleos que más rápido se genera, pero también que más rápido se destruye. De hecho, acá existe un fondo particularmente para el sector de la construcción, porque trabaja por proyecto la construcción. Entonces, fíjate que es lo que vos decís, si un proyecto se cae porque no se va a realizar, esas personas quedan desempleadas instantáneamente porque no se firman contrato de largo plazo. Entonces, hay un montón de desafíos que se tienen en este momento. Argentina tiene actualmente, vos ahora corregime los términos legales, pero Argentina actualmente tiene una prohibición de hacer despidos en lo que son los trabajos registrados, Totalmente. ¿no? Pero sin embargo, los trabajos que se destruyeron fueron por más de 300.000 puestos entre año contra año del año pasado. Solamente hablando del mes de abril. Entonces, es como una piedra que no está pudiendo frenar una ola que viene a pasos agigantados y que claramente va a tener más incidencia en un sector que en otro. Sí, está claro. Yo me toca asesorar a la Federación Hotelera y Gastronómica. El panorama es No, muy catastrófico. complicado. El turismo, los hoteles, restaurantes. Yo tengo de clientes unos restaurantes que está ahí conectado, Ariarán, le mando un abrazo. Muy complicada la situación, que bueno, excede, es un caso fortuito, digamos, la pandemia. ¿Cómo hacemos, cómo pensamos en una economía post pandemia? Yo siempre digo, eh, la ley de contrato de trabajo habla de buena fe, solidaridad y colaboración. Digo, no nos queda otra que apelar
a la buena fe, a la colaboración, porque la situación realmente está muy compleja. ¿Cuántos comercios, hoteles cerraron y la posibilidad del empleador de pagar esos sueldos cuando no tienen ingresos, tienen Bueno, cheques rechazados? Acá hay muchos jueces laborales, está la doctora Ana Barilaro, que le mando un abrazo, está el doctor Javier Dugarte, así que aprovechemos acá para repensar juntos. bueno, mirá, ahí obviamente todo lo que sea legal me van a tener muchos para corregir, pero algo que viene pasando y es cierto, tanto los hoteles como la gastronomía están tratando de pagar salarios. Digamos, ¿cuáles son los compromisos que tiene cualquier tipo de empresa? Si tenés algún tema bancario, alguna deuda que tenés en términos bancarios que tenés que repagar, si tenés deuda con tus proveedores, otro de los temas que tenés que salir a pagar. Después servicios de agua, luz, electricidad, gas. Después, por el otro lado, impuestos, que es lo que acá no levantaron tanto la pata. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el personal. Lo que siguen pagando en general es primero los sueldos, es lo que se está eligiendo pagar dentro de lo que se puede. Luego están eligiendo pagar los servicios y lo que no se está pagando prácticamente nada son los impuestos en este momento, ¿no? Los servicios un poco menos porque hay una prohibición de que te suspendan, pero efectivamente la pata hoy más complicada es que las empresas no están pagando impuestos para obviamente que el Estado pueda Pero, recaudar y distribuir. pero Santi, qué difícil se hace para una empresa que no, Imposible, que no está imposible. cerrada o tal vez está produciendo mucho menos o vende mucho menos, pagar la luz que está igual, pagar el gas que está igual, o sea, es realmente complicado. Es imposible. O sea, y si vamos a esos sectores, porque una cosa es, la economía va a caer muy fuerte, como te dije, de cerca de 13%. Ahora, un hotel viene hace 2 meses que factura cero, mientras que otra empresa puede estar con capacidad instalada un poco mayor, un poco menor, pero quizás llega a un 50, un 60%. Ahora, no podés hacer y dar los mismos programas, ni atender de la misma forma a empresas que facturan cero que a otras que están pudiendo trabajar de alguna manera u otra. Y después algo que vos decías, la solidaridad. Ahora hay muchas empresas que dependen del delivery, sobre todo las gastronómicas, ¿no? Que dependen del delivery, y a veces le ponen un costo importantísimo para poder acceder a estas empresas. Entonces, eso es un punto también, ¿no? Que hay una especie de aprovechamiento de la situación en subir tarifas, porque total dependés de mí. Hoy cualquier restaurante depende de esa aplicación para poder repartir, por lo menos en el AMBA, de cómo están distribuidas hoy las necesidades, ¿no? Ahí tocaste un tema ahí para abordar. Che, aprovecho nuevamente a agradecer a Santi Bulat, economista, periodista, joven, brillante, amigo, y en esta mesa en esta charla virtual, recién hablabas de los deliveries o estas modalidades que vemos por la ventana de nuestra casa, Rappi, Globo, Uber, que es un tema también para abordar, porque estos chicos que hoy están trabajando, y en este acto les brindo un homenaje a todos los trabajadores del mundo y a ellos sobre todo, que no están, hay una, digamos, está la ley de contrato de trabajo que es de la década del 70, la que rige la Argentina, y estos chicos no tienen digamos, un convenio colectivo, no están ayornados con la ley laboral. ¿No crees vos que estamos en momentos de hacer una actualización laboral que comprende y regule los derechos y obligaciones de estos trabajadores de las nuevas plataformas digitales? Claramente. Sí, me parece que sí, que claramente. O sea, no sé, ahí me corregirás vos dentro de qué marco deberían ingresar o si tiene que ser algo nuevo en el anterior, no lo sé cómo funcionaría eso, pero claramente es un trabajo que viene creciendo muchísimo y que en este momento hay que darle todas las condiciones. Desde las propias empresas se jactan de que están dando condiciones muy buenas. Habrá que ver si eso efectivamente sucede o no, pero efectivamente es lo que más viene creciendo y lo que te sostiene gran parte de ese empleo que hoy se conoce como el empleo más ágil, quizás, ¿no? Yo me quedo sin trabajo en este momento de pandemia y quizás puedo, no sé, empezar a trabajar en Uber, o empezar a trabajar en Globo, en Rappi y demás. Bueno, esas son prácticas que pasan a raíz de estas situaciones de crisis en las cuales el empleo más ágil es el que te permite entrar como monotributista, por ejemplo, porque ahora les exigen ser monotributistas, por lo menos a las aplicaciones de Sí, sí, Uber y de, sí. Que ahí este, está la gran discusión, que yo por un lado digo, bueno, es mejor que por lo menos trabajen como monotributista que estar sin trabajo. Pero ahora el obvio. tema es, estos chicos que los pisa un auto, no tienen RT, no hacen aportes para su jubilación, no tienen obra Claro. social. Creo que el gran desafío ahora que debemos discutir y todos los sectores es darle una nueva actualización laboral, que De hecho, comprenda también, ha pasado que hubo accidentes ya, y digo, no sé bien en qué sí, terminó, pero pasó. hay accidentes laborales que atropellan y matan incluso a estos riders y quedan sin RT, sin protección. Entonces creo que
los nuevos desafíos que tenemos y sentarnos en una mesa es ver cómo afrontamos esto y actualizar, por ejemplo, la semana pasada se presentó el proyecto de teletrabajo, que ya tuvo, digamos, la aprobación en la Comisión de Diputados y ahora va Hubo al como Senado. 7, hubo como 7 ¿Eh? proyectos. ¿Cuántos proyectos hubo? Un montón. 21 proyectos Un hubo. proyecto, claro. Este fue aprobado, digamos, el proyecto en la Comisión de Diputados y ahora fue al Senado. Y ahí también hay unos puntos para discutir. Yo por lo menos, digo, celebro la iniciativa de regular el teletrabajo. No obstante, hay puntos para debatir que, bueno, no es parte de esta charla. Te quiero aprovechar a vos, gran economista y que sos tan claro. Bueno, Santi, seguimos hablando un poco. ¿Qué más nos podés contar de este panorama tan triste que decís que la economía, con los datos que me tirás, no sé qué hacer? 14%, ¿qué nos recomendás a nosotros? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Qué visión tenés del mundo, de países, por ejemplo, Europa, Alemania, otros países más avanzados, qué están haciendo ante esta crisis? Bueno, a ver, como te contaba, el punto de partida de Argentina es difícil por dos cosas. Primero, porque veníamos cayendo de 2018 y por otro lado, porque el Estado argentino no tiene plata. Y entonces uno dice, bueno, no tengo plata, me voy a endeudar. Pero Argentina tampoco puede tomar deuda porque está fuera de los mercados y todavía no renegoció, no terminó de renegociar la deuda acá. Entonces, uno de los problemas, el otro problema que se le suma a la Argentina es, bueno, no puedo endeudarme, entonces tengo que salir a emitir esa plata que me falta. Y sabemos que acá muchos los pesos no los queremos. No voy a preguntar de este vivo cuántos ahorren en dólares, pero me imagino que una gran proporción. Entonces, la combinación es, hay una caída importante de la economía, los países lo que tienden a hacer es o me endeudo o uso mis fondos anticíclicos, diciendo, bueno, como tengo plata ahorrada, la puedo inyectar ahora en sectores más vulnerables, y eso puede hacer que la economía, la caída no sea tan dura. Y si vos no tenés ese fondo anticíclico, decís, bueno, voy a tomar deuda para pasar este momento y después eventualmente me esté repagando. La complicación argentina, un abrazo a Teddy, que lo veo ahí. ¿Sabés las repercusiones que tuvo muy buenas la propuesta de Teddy, que también es para debatir, y aprovecho, sobre la mochila austríaca? Y vos hace un rato nombrabas, en estos tiempos tan difíciles, que por ejemplo la construcción es un sector que se vio altamente perjudicado porque no pueden utilizar esta modalidad del teletrabajo. Pero a su vez, el régimen de la construcción tiene un seguro de desempleo. Y un Claro, poco es, exacto, exacto. acá vemos en estas realidades tan crudas y tan fuertes que está viviendo el país, con tantos sectores de la industria, del comercio cerrados, y la alta litigiosidad que se va a venir y los grandes concursos y quiebras, la posibilidad de batir una mochila austríaca, un seguro. Así que nada, un fuerte abrazo a Teddy. Un fuerte abrazo, exactamente. Ahí está el doctor Javier Dugarte del Juzgado 38, dice, reforma tributaria se puede pasar en una reinversión productiva del gasto público. Y sí, a mí me parece que la reforma tributaria es lo que se viene. De hecho, el gobierno también dice que lo tiene entre manos. Hoy me parece que, hablando particularmente de lo que es tributario en este contexto, como te decía, hay empresas que de facto no están pagando los impuestos. Entonces lo que dicen es, en este momento, por más que vos me lo exijas, yo no te lo voy a pagar. Y eso se vio también, porque prefiero endeudarme con la FIP que quedarme endeudado con un banco o tener problemas con mis empleados después también. Entonces lo primero que digo es, no le pago a la FIP y después entraré en una moratoria. Entonces los incentivos hoy a pagar los impuestos, si uno está ahogado, son bajos. En gran parte de la economía cuando uno está complicado. Entonces es lo que está pasando y lo que vemos en los datos de recaudación. La Argentina viene recaudando 12% en 2 meses consecutivos y después 20%. Y después el otro tema también es en términos tributarios. Digo, hay que claramente hacer que el sector privado pueda pasar esto de la mejor manera posible. Por eso la moratoria es importante en una primera instancia y como segunda instancia plantear esta reforma tributaria, pero que no puede salir de la pandemia, de lo que esté pasando en la pandemia, sino pensar un sistema que no tenga 156 impuestos, que no tenga impuestos que atenten contra la producción, tiene que tener impuestos progresivos, pero que no atenten a producir. Digo, acá vamos en contra de producir, que es ridículo en realidad, ¿no? Un poco es hablar eso y cómo salir juntos. Digo, en Argentina tenemos todas las condiciones, tenemos un país enorme con una capacidad intelectual y humana. No tenemos como gran desafío lo que vos decías vos, incentivar la producción y desincentivar la gran cantidad de impuestos que tenemos en Argentina, siendo uno de los países con mayor carga impositiva. Creo que es hora de hablar de una reforma impositiva urgente. Sí, sí. Bueno, ahí, ¿sabes? Sí, es verdad que es urgente, pero para mí es urgente hace largo rato. Hace rato.
Es verdad que hay algo ahí, un poco si uno revisa la historia, los grandes cambios que se dan, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, son en momentos de crisis, ¿no? Es cuando uno le permiten hacer cambios más radicales porque la situación lo amerita. Entonces, puede llegar a ser un punto interesante. Yo lo que me refería es, no podemos pensar en lo que está pasando actualmente para dar fomento solamente a lo que pasa actualmente y quedarnos con una reforma que se base en lo que pasa con el coronavirus y la pandemia actual, sino pensar en una estructura que ahora, ya todos los cambios que teníamos que haber hecho antes los podamos empezar a aplicar ahora. Y que no vayan sobre el salario de los trabajadores, sino contra la carga salarial, que no es salarial, digamos, lo que tiene que pagar alguien por emplear. Vos pensás que desde 2011 que el trabajo privado no crece. Entonces, lo que viene creciendo en Argentina es empleo público. ¿Y cómo duele? Sí, ¿Cómo duele que en Argentina mitad del país es gasto, o sea, empleo público y no tenemos el empleo privado que tan bien nos hace? Entonces creo que en estos tiempos es cuando ves que la industria nacional es fundamental y cómo nos hace falta el empleo privado. Uno cuando viaja a las provincias, al Chaco, a La Rioja, a Catamarca, ve que lamentablemente mucha gente depende de ese sueldo estatal. ¿Y cómo tenemos que hacer para generar esos incentivos de inversión, de quedarse en la Argentina, de generar más capital, más trabajo? Creo que son temas que ya no pueden aguantar más. Coincido. Y te suma lo del empleo público, que una cosa es cómo se contrata por empleo público, que es lo que finalmente está y contratado del Estado, pero después se contrata mucho por monotributo. Un tema como lo veníamos contando antes, monotributista, autónomo y demás, son los trabajos independientes que vinieron creciendo desde entonces. Si uno mira cómo ha crecido la base de empleados registrados de 2011 para acá, lo único que lo hizo crecer es justamente el empleo público y los trabajadores autónomos, que ya los incentivos para contratar de forma formal están incluso en términos netos menor que en el año 2011. O sea, ya estamos diciendo una década en la cual contratar en empleo privado formal es completamente negativo para las empresas y no lo hacen. Entonces es un problemón que viene creciendo hace mucho tiempo, menos financiamiento para el Estado, más gente con peores regulaciones, digamos, de cómo está, peores condiciones laborales, y es algo que viene hace larga data. Y si uno mira en términos educativos y lo que puede llegar a venir, tratando de proyectar un poco esto, de 0 a 14 años, más del 50% de los chicos son pobres. Entonces, es una locura ese dato si uno proyecta que esos son los que finalmente van a acceder a qué trabajos, de qué manera, con qué formalidad y cómo se va a poder bancar. Entonces, me parece que es un problema que si no se ataca ahora, viene una avalancha, digamos, donde los mejores posicionados van a quedar muy bien y donde los que están Totalmente mencionados van a estar muy complicados. Entonces, esa brecha va a ser fatal y muy difícil de remontar. Acá Cande Fernández, el JC, que le mandamos un beso enorme, pregunta, ¿hay otros aspectos sobre lo cual se puede trabajar? Y me parece que ya tocamos bastante. Si podemos tocar uno de estos en la Argentina, ya es un montón. Pero sí, efectivamente me parece que, a ver, hay una lógica, digo, acá en Argentina un poco está como que el gasto público está mal. A ver, en el mundo el gasto público existe, es alto, en algunos casos es más alto que en Argentina, en otros más bajo. Ahora, el gran tema de Argentina es cómo financiás y cuánto gasto querés tener. Digo, tener escuela pública, tener transporte subvencionado, tener tarifas subvencionadas, tener salud subvencionada, que entre todo el mundo acá de Argentina, no está mal, digamos, es una decisión que la tienen los gobernantes argentinos a quienes nosotros elegimos. Ahora, si no tenemos plata y nunca repagamos la deuda porque estamos entrando en nuestro noveno default, olvidémonos que ese gasto con este nivel de ingresos es insostenible. Entonces, pensemos en poner más impuestos. Argentina ya cobrar más impuestos es un poco inviable, es lo que venimos diciendo en este momento. Con lo cual, por algún lado, esto tiene que ajustar o endeudarnos para siempre. Y si nos endeudamos para siempre, vamos a ir al 10º default. Digo, porque Argentina, toda la deuda que hoy no pagaría porque la está renegociando, se pasa para 2028. Y si en 2028 no cambió nada, vamos a estar haciendo un vivo de nuevo diciendo, che, Andy, fíjate que te dije, ahora en 10 años vamos a estar defaulteando de nuevo. Entonces, tratemos que la historia cambie. Totalmente. Ahí dice el doctor Martín Romero, juez laboral, que hay que hacer una reforma de la ley de contrato de trabajo y en eso estamos de acuerdo. Sí, yo por lo menos, igual te voy a decir algo, y se lo dije a Teddy una vez. Hay un libro que leí en Derecho que se llama Cae de nosotros los abogados, que dice que de los albores de la civilización siempre hubo gente que a través de la oratoria podía persuadir a los demás. En Grecia, en la ágora griega, los romanos, viste, mediante los pretores. Dice que después en la revolución industrial llegamos los abogados y ahora nos están quitando el espacio ese de persuadir a los malos economistas. Así que ojo con lo que decís.
Dice, cae de nosotros los abogados que nos está sacando el puesto los economistas. Voy a tratar de no, voy a tratar de no. No, che, un poco lo que estamos generando y concientizando y hablando siempre en este ciclo de charlas es la necesidad de una actualización laboral, de la posibilidad de ayornarnos a estos tiempos 2020 con un mundo digital, siglo XXI y el sistema judicial que recién me hablaba el doctor Martín Romero, juez laboral, que ponía cambio digital. Y lo vimos ahora, los que somos operadores del derecho, nos costó un montón implementar el sistema, digamos, todo digital. Creo que son nuevos desafíos que tenemos por delante, tanto en lo económico, como decías vos, que el panorama lamentablemente es muy triste, como dos reformas fundamentales. A mí me gusta hablar de reforma porque parece negativo, pero sí actualización laboral, 100%. No puede ser viable una Argentina donde haya una litigiosidad enorme. Entonces, creo que en pos de esto es que generamos esto vivo, de concientizar, de armar mesas plurales donde participen todos. Ahí, Andy, te hago una salvedad y para que me hagas un punto vos también, porque muchos empresarios, y acá pues sabrás lo que te llegan, pero dicen, van mucho con el tema de, bueno, las complicaciones judiciales que tienen con los distintos empleados, ¿no? Que siempre terminan perdiendo, les da miedo contratar por el tema judicial después, no sé cómo lo ves. No, mira, siempre digo lo mismo, la gente no tiene mala fe. Cuando vos hablás con un amigo que tiene una pyme, lo que le cuesta es poner en blanco por los costos laborales. Si es por él, pondría a todos en blanco. Entonces, el tema de la informalidad en Argentina es un gran tema. 40% de trabajo informal, vos lo ves con las economías populares o los juicios, cuando vas a ver las estadísticas de un juzgado laboral son o accidentes laborales, que hay un Claro. foco de prevención que hay que actuar, y sobre trabajos de no registración, de trabajo en negro. Entonces, la Ley Nacional de Empleo, la 24013, que pone multas tan gravosas, son temas para ver, para debatir, para ver cómo modificamos esto y generamos un incentivo para que haya más empleo genuino, para que haya más empleo de calidad, para que se pueda poner en formalidad a la gente. Es un gran desafío. Sí, sí, claramente coincido y es uno de los temas que a tratar seguro con la reforma tributaria que veníamos comentando. Che, ¿qué te iba a decir, Santi? Bueno, che, qué bueno todo este. Aprovecho mucha gente de la justicia, está el doctor Carlito Castellano de La Rioja, Martín Romero Entre Ríos, la doctora Ana Barilaro. Ahí están poniendo Gastón Malgüendes, otro economista. En Estados Unidos, cargas sociales igual 15%, Argentina 50%. Y bueno, sí, es parte de lo que venimos hablando, claramente. Es como un sistema un poco inviable, pero se ven los números, digo, no podés escapar a los números ni podés obligar a que per se la gente contrate en una modalidad que no le funciona. Y es el gran problema que venimos viendo en el último tiempo, ¿no? Entonces creo que estamos los dos de acuerdo, que hablamos un poco de dos pilares fundamentales para, digamos, darle un norte al país. Una refundación del derecho laboral y una reforma impositiva, pero necesaria. ¿Por Sí. qué no se puede lograr en Argentina esto? Bueno, Pregunta, a ver, pero ya que no, me sacaste el puesto de abogado, que somos los que tomá. persuadimos, a ver si vos me la respondés. Bueno, mirá, me parece que, digamos, las presiones políticas juegan mucho acá en esto. Primero que lo que hay que entender para mí es algo que vos dijiste medio al pasar, pero que es importante. Una reforma no es per se negativa. Digamos, acá lo que se piensa muchas veces es, quieren reformar el esquema laboral o sea, si somos conscientes de lo que viene pasando en el mercado laboral argentino, venimos hace más de una década perdiendo. No es que esto está favoreciendo algo, sino más bien lo contrario. Entonces, decir que la reforma laboral o una reforma de lo que fuere impositiva va a ser per se negativa, me parece que es un error. Y yo haría reformas todos los años para ir mejorando cada sistema y agilizándolo de manera mejor. Y me parece un error, digamos, que esto esté pensado diciendo la reforma cae sobre los beneficios de los trabajadores, porque la idea para mí es contraria, digamos, es para ampliar beneficios y la llegada de ingresos a esos ingresos y mejoras de condiciones laborales, como veníamos comentando con vos, que se pueda contratar, que sea para vos conveniente, que sos empleador, contratar de manera formal y no por facturación, que es lo que se viene haciendo, e incluso lo hace el Estado, porque esta es la locura. Digo, el Estado es el que pone las normas, las leyes, y finalmente termina contratando por algo que le conviene a ellos y que después critica con las empresas. Entonces, eso es un punto, me parece clave, sacar un poco la mala palabra de lo que es una reforma y empezar a encararlas. Y por el lado tributario, digo,
A ver, ingresos brutos, ahí Teddy, si está escuchando, espero que me dé el guiño, pero ingresos brutos es un impuesto muy malo, muy regresivo en términos productivos, sobre todo porque va en cadena y porque atenta directamente contra el total de las ventas. Y hoy las provincias se financian casi al 75% de sus ingresos propios por ingresos brutos, y el resto también de lo que tienen de coparticipación de la nación. Entonces, hoy, ¿qué están pidiendo las provincias? Que nunca se deje de cobrar ingresos brutos, que cada vez sea más alto. La Pampa subió ingresos brutos al 14% Mm. a los bancos, cosa que es un delirio, pero bueno, nada, es como el hecho de decir, si yo avanzo en una reforma tributaria y me hace cobrar menos a mí, claramente no van a querer hacerlo las provincias, y esa es la gran complicación que tienen. La política juega mucho en esto de no querer ceder nada. Y ahí me están preguntando por el IVA, contesto rápido eso. El IVA es un impuesto recontra regresivo. ¿Qué tiene de positivo para los distintos países? Porque casi todos los países tienen IVA. Bueno, que es de muy fácil cobrabilidad. Vos le cobrás el IVA a un rico que va a comprar un pollo y a un pobre que va a comprar un pollo porque el IVA ya está inmerso. Entonces la cobrabilidad del IVA es muy fácil. ¿Por qué es tan regresivo? Porque justamente pasa eso. El rico paga el mismo impuesto sobre el pollo que compra que el pobre sobre el mismo pollo que compra. O sea, es muy fácil cobrarlo, pero es muy regresivo porque termina pagando mucho más proporcionalmente a alguien que el pollo es muy importante que un rico que el pollo lo puede comprar 16 y no le cambia nada. Ahí Santi pregunta a Sebi Espósito, que trabaja en una consultora muy importante, le mandamos un abrazo. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Bueno, ¿qué pasa? Digamos, es que viene elevado también hace rato. Digo, la reforma que había sobre el impuesto a las ganancias era que iba a bajar al 25% para las empresas. Esta es otra discusión, ver si hay que grabar empresas o si hay que grabar personas. Ese es otro de los temas para ver cómo se puede hacer mucho más progresivo un sistema, pero que efectivamente si había una reinversión se podía ahora pagar se pagaba el 25% siempre y cuando ese día lo reinviertas en tu compañía. Son pequeños incentivos que se van dando, no creo que sea la solución de fondo. A mí me parece que la reforma que implementó Cambiemos en su momento fue tibia, más que nada, y sobre todo seduciendo a cada uno de los gobernadores para que ninguno se le caiga de todo esto. Algunos impuestos se dieron de baja en ese ida y vuelta con cada uno, pero efectivamente seguimos con un sistema que, a ver, yo si pudiera, haría, o, por ejemplo, Estados Unidos recauda el 75% de recaudado con impuesto a las ganancias. Entonces lo que te dice es, ganás más, proporcionalmente te voy a cobrar más, pero no desincentivando que vos produzcas más, porque vos, si producís más, ganás más. Y yo te voy a cobrar más cada vez que producís más, pero proporcionalmente a vos te va a bajar, digamos, porque vas a ganar, vos todo el tiempo estás alentado a producir constantemente. Y acá en Argentina la traba es esa, que efectivamente estás desalentado a producir más constantemente. Y ese es el gran problema, porque acá recaudamos una gran parte con ganancias, pero la gran mayoría con el IVA. Esa es la gran lástima que da todo esto, ¿no? Lo que contás y mucha impotencia porque con el país que tenemos las condiciones naturales y humanas para salir adelante y bueno, siempre estas trabas, tanto en el pilar laboral como impositivo. Ahí hace un rato un juez decía, no me gusta la palabra reforma, que es la que decimos nosotros, pero sí actualización. Vuelvo a repetir, la ley de contrato de trabajo es de 1976. Nada tiene que ver con las relaciones laborales del siglo XX. Si no hacemos las reformas tanto impositivas como una actualización laboral, es inviable. Coincido plenamente. Respondo una Ay, pregunta de che, Teddy que me gustó. esto sí, obvio, esto es lo bueno de interactuar acá en vivo con la gente, está muy bueno. Teddy me dice, vos que sos de los más cautos, ¿cómo se ve el periodismo el tema de la grieta? Para mí la grieta, sobre todo se vio estas semanas. Un periodismo, le hace La Nata, Majul, firmó una solicitada de libre, de que lo dejen libremente escribir y decir lo que quieran, digamos, la libertad de expresión y libertad de prensa. Y después se firmó otra solicitada de otros periodistas, que fueron varios más, diciendo lo mismo. Entonces, la grieta, poniendo a los periodistas como eje de la discusión, me parece una cosa que es un tanto aberrante, digamos, más que debería ser para comunicar acá el periodismo está, la grieta le es muy funcional a los periodistas porque se están poniendo en el centro de la escena que en realidad no les corresponde, porque no toman ninguna decisión, son analistas que de repente interpretan la realidad. Y que una vez lo charlaba con Tommy, que ahí no sé si sigue del otro lado, pero que Tommy me decía, yo creo que el dato mata el relato. Y lo escuchamos a Darío Gaño, que Darío nos dijo,
en Argentina no sé si el dato mata el relato. A mí me parece que el relato mata el dato, digamos. Lo que uno quiera pensar, si no estás abierto a escuchar otras cosas, directamente te vas a quedar con tu pensamiento y abarcar un poco de esas noticias, de lo que va surgiendo en tu alrededor, y vos elegir lo que, digamos, lo que querés escuchar, lo que querés ver, directamente lo tomás para tu lado. Entonces, la grieta del periodismo le sirve mucho al periodismo, y a nosotros nos afecta mucho también, poniendo en el centro de la escena a alguien que para mí no debería estarlo. Totalmente, y cuál mal nos hace a nosotros los argentinos la grieta, ¿no? Nosotros vivimos grieta en el fútbol, en la política, en todos los ámbitos, y no construye, destruye. Necesito, bueno, con Tommy, que nos encanta generar de diálogo y plurales y participativos, al padre Guillermo Marcó, que con el Instituto de Diálogo Interreligioso se junta con lo de las religiones, del judaísmo y del islam. Y si bien hace 2000 años que están peleados por cuestiones dogmáticas y de fe, ponen énfasis en las cosas que tienen en común y no, digamos, que tienen en contra. Y creo que tengo que hacer eso, dejar de lado esta grieta maldita que está mal, incluso en el derecho laboral, cuando hace unos años hicimos la primera jornada de justicia laboral por el desarrollo industrial, era como no se podía hacer empresarios y trabajadores en una misma mesa. Y creo Claro. que tenemos que romper con esos prejuicios. Creo que todos nos tenemos que sentar a debatir con respeto, con buenas intenciones, y dejar de lado esta maldita grieta, como decís vos, que los periodistas sean fundamentales para debatir sobre si es correcto o no. Es que yo creo que si mientras esté esa especie de odio instalado, cada uno va a comprar su discurso sin ganas digamos, de conocer otras realidades. Ciertamente, digo, acá hay que permitirse cambiar de opinión. En Argentina está como mal visto. Acá es, el carpetazo, el carpetazo. Y yo te digo, pero si yo algo no lo sabía, estaba dudando, y de repente me junto con Tommy, me muestra su fábrica, está buenísima y lo que fuere, yo tengo que aprender que eso puede, que mi mirada puede cambiar. Y lo llevo a esto, pero al ámbito de cualquier cosa. Y en Argentina eso es como que está prohibido directamente. Es como decir, si vos te contradecís con algo que dijiste antes, yo tengo 26 años, seguramente me voy a contradecir con lo que estoy diciendo hoy, incluso en 2 años, y ojalá sea así, porque es para adelante. Pero digo, es muy difícil salir de esa lógica de, bueno, no querer pifiar ninguno de los pasos que das y meterte en tu mundo, porque sobre todo en las redes, vos seguís a alguien, Andy, por ejemplo, y seguís a tu núcleo que querés seguir. Entonces vos lees a los que querés leer. Entonces tu mundo se centra en eso. Entonces, si nos quedamos Totalmente. encerrados en lo que son las redes, es un problema constante. Y yo creo que está pasando eso. Entonces, Argentina para mí hace mucho tiempo, de hecho, si vos analizás un poco lo que pasa en otros países, más yendo al plano económico en este punto, hay ciertos consensos que no se tocan. Yo digo, bueno, ahora voy a decirte, Andy, bueno, soy nuevo gobierno, y ahora te digo, para mí el impuesto al IVA tiene que, en vez de ser 21, tiene que ser 19. Pero el impuesto al IVA no se elimina de un día para otro porque yo digo, no tomo deuda porque yo digo, no me voy a 10 puntos del déficit fiscal porque yo lo decido. Digamos, hay ciertos consensos que no se pueden tocar. Vos no podés reventar tu moneda y tener 10 millones de ceros más en tu moneda y desprestigiarla constantemente. Entonces, hay ciertos consensos que en economía deberíamos sostener para que cualquier esquema de aquí en adelante no se pueda romper. Digo, ¿te gusta más fomentar la industria? Buenísimo, darás mejores, no sé, mayores beneficios, buscarás la reforma por el lado de la industria. ¿Te gusta más la industria de los servicios? Totalmente. Bueno, darás algo para ellos, pero digo, hay ciertos consensos macroeconómicos que no podemos romper, y en Argentina nos encargamos de destrozarlos cada vez más. Déficit enorme, Sí, deuda sí. enorme. Cada 10 años tenemos un ciclo de caída que es letal. Y me da mucha lástima, ahí Tommy hablaba de lo que es la autocrítica y consensos básicos, y vos, nosotros, hay mucha gente del otro lado, que le agradezco que estén este día acompañándonos virtualmente, que creemos realmente enarbolar la bandera del diálogo. Hay temas puntuales que hay que ceder un poco, cada uno tiene que ceder su parte para construir un mejor país y un mejor mundo. Tenemos que dejar nuevamente de lado y derribar esos prejuicios que existen. A mí me molesta cuando hablan mal de la justicia laboral, como hijo de mi madre fue jueza, me molesta, pero está bien, y digo, y está bien ganada la mala fama a la justicia. Creo que Claro. ahora son los nuevos desafíos de poder reivindicar los roles de las instituciones, de la antigrieta. Así que bueno, che, cuánta gente, ahí está el doctor Duarte, proyecto básico del país y de desarrollo. Claramente es lo que venimos hablando. Digo, habría que definir 5 puntos que no deberían
tocarse, y sobre todo me parece que, a ver, el desarrollo también, me parece que eso tiene que ser maleable en varias cosas. Digo, estamos en un mundo que se acelera a una velocidad que es fenomenal, entonces no va a ser lo mismo. Tenemos que escuchar un poco, y creo que antes también salía el tema ahí en alguno de los comentarios, sobre las exportaciones. Entonces, no solamente lo que nosotros queremos como argentinos, sino pensar en qué inserción tenemos que tener. Pensar en un mundo hoy cerrado no tiene mucha lógica, excepto en algunos sectores. Digo, hay ciertos sectores que estratégicamente se cierran un poco más, pasa en todos lados del mundo, digamos, eso no es negativo ni positivo, pero el hecho es pensar en una economía que necesita cada vez más exportaciones y agregar valor. Entonces, ¿qué es lo que está demandando el mundo? ¿Es maleable eso? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde queremos estar en 10 años? Entonces, ciertas cosas de, bueno, económicamente esto no se puede romper, y del otro lado el desarrollo tenemos que apuntarlo a estos 3 puntos de los cuales el mundo lo está pidiendo, y nosotros tenemos que tratar de poder otorgarlo. Porque si no, lo que siempre nos pasa es que dependemos de, en gran parte, no quiero ofender a nadie del otro lado, pero en gran parte de lo que pase con el campo. Entonces, efectivamente, decimos, bueno, con el campo siempre hay demanda y siempre sigue más o menos igual, los impuestos más fuertes terminan siendo contra el agro, porque efectivamente la productividad siempre está ahí, las ventajas comparativas están ahí. Pero las ventajas comparativas también se construyen. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir tratando de pensar a futuro y ponerlo como un plazo y con objetivos claros. No esto de decir, vamos al desarrollo, pero ¿qué es ir al desarrollo? Ponerme objetivos concretos, cuánto se va a invertir, cuánto del Estado, de dónde sale esa plata, a dónde se va a financiar y para qué. Qué interesante esta charla. Che, Tommy, ya se nos va acabando el tiempo, se nos va pasando la hora. Eh, qué importante todo lo que dijiste, qué contento me pone una persona joven como vos, con tantas ideas y mental para poder debatir, discutir estos temas que son fundamentales. Virtualmente de todos los puntos del país queremos calidad de vida para nosotros, los vecinos, así que celebro esta charla, que siempre me la llevo, nunca me gustó economía, pero bueno, de esto se trata. Totalmente, Andy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, igual repetiremos. Realmente, gracias por estar. Le mando un abrazo virtual. Bueno, teníamos a Santi Bulato, un fenómeno, joven economista, brillante, periodista, con un presente y un excelente. Así que agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado en esta charla tan interesante, debatiendo sobre temas fundamentales como es el impositivo y el laboral que tanto venimos trabajando. Y tal vez del otro lado hay mucha gente que nunca tuvo la posibilidad de escucharte o verte desde otras provincias, así que está bueno utilizar estas herramientas de comunicación para poder transmitir un mensaje. Así que bueno, saludar a todos los que estuvieron, nos vemos en la próxima y agradecerte a vos, Santi, por tu amistad y tus conocimientos. Abrazo grande, Andy, a todos los que estuvieron. Muchas gracias, un abrazo enorme. Se escuchó. Abrazos, gracias.